Mochileros, ¿cuál fue tu peor experiencia en un albergue? Nos alojamos 4 noches en un albergue en París. Las primeras 3 noches fueron excelentes, porque mis amigos y yo logramos conseguir una habitación privada en la que éramos solo nosotros. La última noche, accidentalmente habían reservado 2 veces y el segundo grupo había pagado más, por lo que nos distribuyeron en varias habitaciones. Terminé en una habitación para 12 personas con un grupo de australianos, y aparentemente una de las chicas se había acostado con el novio de la otra y todos empezaron a tomar partido. Yo estaba en la cama con las cortinas cerradas cuando comenzó la pelea, y acurrucada en un rincón aterrorizada mientras 10 chicas australianas borrachas se golpeaban unas a otras. Todos volvieron a ser amigos por la mañana. Un grupo de chicas australianas, luego de una noche intensa, se entrena en la competencia amistosa de la lucha libre. A pesar de las disputas, al amanecer recuperan sus lazos de amistad, riendo y recordando sus momentos compartidos. Es un ejemplo clásico del espíritu australiano, donde la camaradería siempre prevalece, sin importar las circunstancias. Americano aquí. Me estaba quedando en un albergue en Londres cerca del Museo Británico, en una habitación para 8 personas, y aparentemente esta chica neozelandesa estaba teniendo una pelea con Suso en casa, porque las 2 noches que estuvo allí contestaba llamadas telefónicas alrededor de las 2:03 am desde su cama y comenzaron a discutir en voz alta sin salir de la habitación, mientras todos los demás intentaban dormir. Increíblemente desconsiderado. Tuve una experiencia algo similar en otro albergue de Londres con hombres que parecían de Europa del Este. Sé que las normas culturales varían, pero contestar un teléfono y mantener una conversación en una habitación donde otros duermen cuando uno puede salir fácilmente me parece más o menos objetivamente grosero. Una vez conocí a alguien que estaba viajando por Europa. Una chica volvió al dormitorio a las 4 de la mañana, completamente ebria, y encendió las luces para organizar sus cosas. Algunos compañeros de cuarto se quejaron, pero ella insistió en dejar las luces encendidas. Al siguiente día, se repitió la historia y provocó la furia de los demás, quienes decidieron vengarse de una manera muy peculiar antes de hacer el check-out. Fue una situación bastante divertida. Enfermedad. La primera noche de mis vacaciones de 3 semanas en el Reino Unido, me alojé en un albergue justo al lado de la Catedral de San Pablo en Londres, una de esas habitaciones estilo literas. Me desperté con el sonido de una tos continua, húmeda y desagradable proveniente de una de las otras personas en la habitación. Efectivamente, cogí una gripe terrible en esa habitación, lo que realmente afectó a casi la mitad de mis vacaciones. Todavía disfruté explorando el Reino Unido, pero tuve que conducir con una caja gigante de pañuelos todo el tiempo y estaba tomando medicamentos para la gripe. Había planeado quedarme en más albergues durante el viaje, pero decidí dormir en mi auto alquilado, una camioneta, por lo que hay mucho espacio, en lugar de arriesgarme a propagar o recibir más enfermedades. He estado en ese lugar anteriormente. En general, fue aceptable para nosotros, aunque había un pequeño inconveniente, las campanas de St. Paul sonaban a todo volumen cada hora. Era bastante molesto. Aparte de eso, tuvimos una experiencia agradable y disfrutamos de la estancia. Sin embargo, el ruido constante de las campanas podría ser un factor a considerar para quienes buscan tranquilidad. Esto tenía el potencial de ser lo peor. Estaba caminando por el bosque al lado de mi casa y hay un tramo donde está despejado y hay una cerca y árboles bajos. Al doblar la esquina, los veo. 4 mapaches, pude ver la muerte en sus ojos mientras me miraban. Tuve que cruzar a los 4, 2 estaban en la cerca y 2 en los árboles, así que pasé junto a ellos como en la escena del chupete donde llega a la caja fuerte. Pero en realidad, fue muy aterrador, hermano. Me pasó algo parecido una vez. Caminaba por un sendero y de repente vi un grupo de raccoons. Solo me miraban y yo trataba de no hacer ruido. Era un poco extraño. Intenté pasar suavemente, como si estuviera en una película. La verdad, tenía un poco de miedo. Al final logré pasar, pero no sé cómo reaccionarían si me hubieran atacado. Fue un momento raro, pero ahora lo cuento como una anécdota. No me pasó a mí sino a 2 amigos alojados en el mismo hostel. Éramos un grupo grande de chicos que eran idiotas fuera de casa. El grupo se dividió para dividir y conquistar un poco, y no había tiempo de cierre en nuestro albergue, por lo que la gente simplemente regresaba cuando ya tenían suficiente. Estos 2 muchachos fueron los últimos en regresar y se encontraban en el estado que cabría esperar. Regresaron bien a nuestro albergue, pero una vez dentro tuvieron problemas para navegar por las escaleras y pasillos para encontrar nuestras habitaciones. Se despertaron a la mañana siguiente en una sala desconocida, acurrucados sobre un trozo de cartón junto a un vagabundo desgarbado y su colección de latas, entre varios otros habitantes de la ciudad. Resulta que ese albergue en particular también sirve como refugio para personas sin hogar,
Y estos dos habían logrado entrar a ese piso del edificio. Tan pronto como uno de ellos volvió en sí, despertó al otro y salieron de allí. No me pasó a mí, pero un par de amigos se quedaron en el mismo albergue. Después de una noche de fiesta, regresaron, pero no pudieron encontrar su habitación. Al despertar, estaban en un pasillo desconocido, al lado de un hombre sin hogar. Resulta que entraron en una parte del albergue que sirve como refugio para personas sin hogar. Se despertaron, se miraron y salieron de ahí rápidamente. El verano después de la secundaria fui de mochilero con mi amigo. Estábamos en Niza, Francia, y nos alojábamos en una residencia universitaria con otras 8 personas. Me había duchado y me había preparado para ir a la cama y cuando regresé a la habitación todos estaban dormidos. Y yo estaba silenciosamente tratando de guardar mis cosas y acostarme en la cama. Abro la cremallera de mi mochila y en la oscuridad de la habitación escucho huelo a escoria americana. Rápidamente respondo que no, solo un canadiense aquí, Me quedé despierto en la cama durante aproximadamente 1 hora antes de estar seguro de que nadie iba a apuñalarme. Una respuesta típica podría ser, silencio o ¿qué acabas de decir? O prefiero verme como alguien algo más complicado que lo peor. Jaja. Llegué tarde a Berlín después de un largo viaje en autobús, llegué a mi albergue y tenía muchas ganas de dormir. Agarré la llave de mi dormitorio y me dirigí. Entré al dormitorio de 8 habitaciones y estaba un poco desordenado, pero había estado viajando con mochila durante aproximadamente 5 meses. En este punto no me importaba demasiado. Agarré la única cama que quedaba sin nada encima, debía ser mía y me fui directamente a dormir. Excepto que resulta que no era mío. Resulta que el albergue me había puesto en una habitación que ya estaba reservada. Esto llevó a que un joven francés con una docena de piercings faciales y su grupo de compañeros borrachos me sacudieran para despertarme alrededor de las 4 de la mañana. Estaba bastante acalorado hablando francés y un inglés muy entrecortado, siendo australiano solo hablo inglés. Y apenas eso, así que no podíamos comunicarnos realmente. Pero al desviarnos de sus gestos muy enfáticos con las manos, creo que me estaban acusando de irrumpir su habitación y durmiendo en sus camas. Como ricitos de oro, con menos papilla. Todavía estaba medio dormido y no tenía idea de lo que estaba pasando. Después de 5 minutos de intentar convencerlos de que tenía una llave y que no había entrado por la fuerza en su habitación, no me creyeron ni entendieron y se enojaron cada vez más, recogieron todas mis maletas y bajaron las escaleras hasta la recepción. Finalmente terminé siendo reservado en un dormitorio diferente, pero los chicos franceses me saludaron al día siguiente, así que supongo que estuvo bien. Llegué tarde a Berlín después de un largo viaje en bus, y solo quería dormir. Entré a un dormitorio compartido que estaba algo desordenado, pero ya llevaba 5 meses de mochilero, así que no me importó. Me tiré en la única cama libre y me dormí. A las 4 de la mañana me despertaron unos chicos franceses, muy confundido y sin saber qué decir. Al final, me mudé a otra habitación, pero al día siguiente me saludaron. No estuvo tan mal. No iba de mochilero, pero en ningún otro lugar había habitación. Tuve que compartir con unos 3 más. 2 de ellos desprendían un olor incomparable, me atraganté cuando respiré demasiado profundo. Entonces el otro estaba bien, un poco espeluznante en todo caso, pero era agradable. Cuando me fui al día siguiente no podía esperar para alejarme de ese lugar. No es exactamente una historia de terror, pero era indescriptiblemente desagradable. Las personas que emanaban un olor desagradable, posiblemente no lavaban sus calcetas. Usar las mismas calcetas en el sendero por varios días consecutivos genera un hedor insoportable. Impresionante albergue en Budapest, pero no creo que sepan que es el aire acondicionado. Durante toda la noche hubo unos 30 grados centígrados. Tuve que mantener las ventanas abiertas, pero daban a una carretera principal por la que circulaban tranvías las 24 horas. No pude pegar ojo. Hacía mucho calor y mucho ruido. Descubrí un lugar increíble en Praga, pero hacía un calor intenso. Luego, estuve en Barcelona, donde había aire acondicionado y fue maravilloso, a pesar de que el hostal no era muy bueno. Me alojé en un albergue en Ámsterdam y los desagües se obstruyeron a altas horas de la noche, por lo que la ducha, el inodoro y el lavabo se llenaban lentamente y no podían drenar. Me desperté a las 6 de la mañana con todo el piso cubierto de agua y mi compañero de cuarto se enojó muchísimo y maldijo el albergue tanto en inglés como en portugués. Lo curioso fue que el albergue era extremadamente agradable y estaba bien cuidado, solo mala suerte que la habitación que me dieron tuvo problemas de plomería durante la noche. En una ocasión reciente, estuve en un albergue parecido en Ámsterdam.
Mientras una amiga se duchaba, no se percató de que el agua escurrió con lentitud, y al mirar, me di cuenta de que mis pies estaban empapados. Informamos al recepcionista, quien fue muy amable y nos propuso cambiar de habitación, pero decidimos quedarnos en la misma debido al agotamiento tras un largo día de viaje bajo la lluvia. Así fue pasar una noche en Brujas. Habitaciones bonitas y limpias, etc. Hostal lleno de gente agradable. Corro de regreso a la habitación para pasarme un peine por el cabello, pero en el pasillo hay un borracho estadounidense que tiene lo que parece ser un colapso mental hablando por teléfono. Ya no puedo hacerlo, quiero irme a casa, etc. Alguien lo está tranquilizando cuando salgo del dormitorio. Salgo a pasar la noche, tomo unas copas, llego bastante tarde y avanzo en la oscuridad hacia mi litera de abajo. Coloco mi mano sobre el edredón y su remojo. Saco la luz de mi teléfono. Encima de mí está un tipo con crisis emocional en la litera superior, con náuseas sobre su colchón y un olor distintivo a orina que se filtró hasta mi colchón. Salí de allí y me conseguí una mejora de habitación a mitad de noche. Estuve una vez en un hostal en Bruselas. Todo bien, gente amable y habitaciones limpias. Una noche, mientras salía, noté que un tipo americano estaba en crisis en el pasillo. La cosa se veía tensa. Al volver, me di cuenta de que el tipo estaba en el litera de arriba, vomitando y dejando un olor desagradable. Así que decidí cambiarme de habitación a última hora. No me quedé ahí ni un minuto más. Hostal de 12 habitaciones en Barcelona en pleno verano. Las literas tenían 3 alturas y estábamos en un espacio pequeño. Había un chico español en una litera de abajo con nosotros que acaparaba el único ventilador y nos amenazaba si intentábamos tomarlo. Terminamos pasando la mayor parte de las noches fuera de la habitación de todos modos, pero el día antes de irnos, en lugar de simplemente quejarnos /diagonal comprar otro ventilador, decidimos dejar caer una de nuestras bolsas desde la parte superior de la litera cuando nos íbamos, rompiéndola bastante cómodamente. Estuvo allí otras 2 semanas sin ventilador. A veces, en hostales te encuentras con situaciones raras. Estábamos en Barcelona, un lugar lleno de calor y un tipo ocupando el ventilador. En lugar de hablar con él, decidimos hacer algo tonto. Cuando nos íbamos, tiramos una de nuestras bolsas desde arriba, rompiéndola. Nos reímos de la situación, mientras él se quedaba ahí, sin ventilador, por 2 semanas más. Un momento de venganza. Una vez en Estambul, un grupo de amigos y yo decidimos quedarnos en un albergue en las zonas menos conocidas de la ciudad. La segunda noche compartimos la habitación con un turco que se alojaba en Estambul por motivos de trabajo. Era la 1 de la madrugada y regresa tan borracho como ellos. Desafortunadamente no parecía hablar demasiado inglés y empezó a señalar la bombilla. Dijo, besos, luz. No lo entendimos del todo hasta que apuntó su teléfono al enchufe de la luz varias veces, lo tocó 1 o 2 veces. Afortunadamente corrí y apagué las luces. Además los ronquidos eran bastante fuertes. Un tipo decente y sobrio. Una vez en Estambul, mis amigos y yo nos quedamos en un hostal en una parte poco conocida de la ciudad. En la segunda noche, compartimos la habitación con un hombre turco que estaba borracho. A la 1 de la mañana, comenzó a señalar la bombilla y a decir besos, luz. No entendimos hasta que balanceó su teléfono cerca del enchufe. Corría a apagar las luces. También roncaba bastante, pero era un tipo decente cuando estaba sobrio. Puedo sentirme cómodo en las peores condiciones, así que en su lugar publicaré uno divertido. Una vez pedí pollo en un pequeño hotel en el que me alojaba en Camboya, después de esperar mucho tiempo, pregunté cuál era el trato. Aparentemente el pollo se escapó cuando el chef intentó descuartizarlo y ella pasó la última hora tratando de atraparlo. Eso es bastante gracioso. A veces las cosas no salen como las planeas. Recuerdo una vez que pedí una hamburguesa en un lugar y me dijeron que se había escapado el pan. Pasaron varios minutos hasta que finalmente me dijeron que no tenían pan. Al final, me sirvieron la carne sola. Fue raro pero me hizo reír. A veces esas situaciones son las que hacen los viajes más memorables. Tengo varios, Islandia este verano. Llegué a un bonito albergue en el centro de Reykjavik después de 24 horas de viaje y reservé un recorrido para la noche siguiente pensando que las 10 horas en el albergue serían suficientes para seguir adelante. Esa noche el bar de al lado tenía un concierto por lo que las ventanas del dormitorio vibraban. Hubo un ruido ensordecedor hasta las 4 de la madrugada. Eso arruinó mi viaje a Islandia. Me quedé en un lugar semi-abandonado en Francia que fue construido como un laberinto. Me perdí varias veces y al principio pensé que era genial, aunque había un tipo tropezando en el pasillo. Eso fue hasta las 2 de la madrugada cuando finalmente encontró su habitación, que era mi habitación.
En Madrid me robaron la cartera en cuanto entré al hostel y me metí en la ducha. El personal del albergue vino a la habitación y dijo, lo sentimos mucho, pero la policía viene y van a registrar la habitación debido al robo. Yo y un chico que trabajaba esperamos unos minutos y regresamos a la habitación y de repente mi billetera estaba en mi maleta nuevamente. Una vez, llegué a un hostal en Reykjavik tras un viaje largo. Pensé que podría descansar bien, pero había un concierto al lado y fue imposible dormir. La música retumbaba hasta las 4 de la mañana y eso arruinó mi viaje. En Francia, me perdí en un lugar extraño y había un tipo raro en el pasillo. Cuando finalmente encontró su habitación, entró en la mía. En Madrid, me robaron la cartera, pero luego apareció de nuevo en mi maleta. El albergue completamente silencioso en Venecia, donde me registró un hombre analfabeto. No podía escribir mi nombre, no podía leer mi pasaporte. Quien me mostró mi habitación y me informó que la puerta no tenía cerradura. Esto fue después de 30 minutos de tropezar por las pequeñas calles de los callejones de los asesinatos sin placas de identificación visibles y caminar a lo largo del espeluznante río brumoso a las 11 de la noche. Recomiendo encarecidamente llegar a Venecia durante el día para situarse. Es muy bonito durante el día. La primera vez que fui a Venecia fue un desastre. El check-in fue raro, con un tipo que apenas podía comunicarse. Después de perderme en las calles oscuras y estrechas, finalmente llegué a un hostal sin cerradura en la puerta. Eso sí fue inquietante. Aprendí que lo mejor es explorar la ciudad durante el día. Durante el día, es realmente hermosa, pero de noche se siente diferente. Estuve en Israel con algunos amigos. El albergue en sí era bastante bonito, pero cuando me estaba duchando, el cabezal de la ducha explotó de repente y me golpeó en el pecho. El agua que brotaba se calentaba cada vez más y no podía hacer nada para detenerla. Me puse algo de ropa y traté de cerrar el agua, pero la manija también se cayó. El vapor del agua caliente activó el detector de humo y el dueño del albergue dijo que si lo activaba de nuevo, me cobraría 50 shekels. Luego arregló la ducha. Eso suena bastante caótico. Estar en una ducha y que te pase eso debe haber sido incómodo. Es raro que todo se descomponga al mismo tiempo. La parte del detector de humo es graciosa en retrospectiva, pero en ese momento seguro que te preocupaste. Al menos el dueño solucionó el problema, aunque cobrar 50 shekels por el detector parece un poco exagerado. A veces esas vacaciones tienen sorpresas inesperadas. Mi amigo y yo, estadounidenses, nos hospedamos en un hotel en Génova por algunas noches. Esto fue alrededor de 2001. El albergue en sí era un fastidio porque tenían un toque de queda a las 12 de la noche o algo así, lo cual es difícil para dos jóvenes. Inevitablemente regresaríamos a casa justo después del toque de queda y empapados. Nos alojamos en una habitación para 16 personas. Cuando regresamos la segunda noche, la habitación estaba llena. Por la mañana, como a las 5 de la mañana, es decir, unas 4 horas después de acostarse, la habitación estaba llena de tipos haciendo saltos y calentando. Esto duró como 30 minutos. Resultó que había un torneo de taekwondo en la ciudad y estábamos alojados con un grupo de italianos. Cuando regresamos esa noche, había ropa interior sucia, sudorosa y apestosa colgada de tendederos colocados por toda la habitación como una red de mallas blancas, goteando sudor de culo. Allí dentro olía fatal. A la mañana siguiente se fueron y me robaron el sombrero. Fue una experiencia curiosa. Nos quedamos en un hotel en Génova con un montón de tipos haciendo ejercicios a las 5 de la mañana. Casi no dormimos por eso. Al regresar esa noche, había ropa interior sucia colgando por todas partes, todo olía horrible. Al día siguiente, los italianos se habían ido y uno de ellos se llevó mi gorra. Solo quedó la anécdota. Hace unos años estaba alojado en un albergue en la costa este de Australia. Habitación compartida con 4 literas, colchones finos, nada especial, pero tampoco asqueroso. En mitad de la noche, escucho gritos desde una de las otras literas. Todos miran a esta chica que estaba enloquecida, agarrando todo de su cama y tirándolo a un rincón. Resulta que la chica muy ebria que dormía en la litera de arriba había orinado en la cama y goteaba a través del colchón y sobre la chica de abajo. Estaba en un hostal en la costa este de Australia, compartiendo una habitación con otras 4 literas. Una noche, escuché gritos. Todos miramos a una chica que estaba muy alterada, lanzando sus cosas a una esquina. Resulta que la chica de arriba, muy tomada, se había orinado en la cama y estaba goteando sobre la de abajo. Fue un momento raro, todos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. Estaba en un albergue en Siem Reap y alguien dejó el agua abierta durante la noche.
Me desperté a las 7 para tomar el autobús de las 8 de la mañana y encontré toda mi bolsa, incluida toda mi ropa, libros y dinero empapados. Intenté secarlos durante aproximadamente media hora, luego tuve que empacar todo y tomar un autobús de un día a Bangkok. Un comienzo de día terrible y al dueño del albergue apenas le importó. Ese día fue complicado. Estaba en un hostal en Siem Reap y alguien dejó el agua corriendo toda la noche. Al despertar, mi mochila y todas mis cosas estaban empapadas. Intenté secarlas, pero el tiempo no me daba. Solo tenía media hora antes de tomar el bus a Bangkok. Fue un comienzo horrible y el dueño del hostal ni se inmutó. Simplemente tuve que arreglármelas y seguir mi camino. La mayoría de los albergues en los que me he alojado eran muy bonitos, algunos eran para 2 personas, como habitaciones de hotel, pero con baño comunitario. Lo peor, un albergue en Ámsterdam con una habitación enorme llena de catres, piense en estilo militar. Tenía una enorme mujer alemana con un corte de pelo durmiendo debajo de mí y apestaba y roncaba muchísimo. Fue horrible. Los casilleros eran pequeños y literalmente tenía que tener mi mochila a mi lado porque no cabía en un casillero. Eso suena bastante incómodo. A veces, las experiencias en hostales pueden ser un poco extremas. No siempre es lo que uno espera. Esa mujer y su forma de dormir seguro que hicieron que fuera una noche larga. Esas cosas pasan cuando viajas y el espacio es limitado. Al menos tienes una buena historia para contar. Para mí, los peores albergues siempre tuvieron problemas de proximidad al baño. En más de una ocasión, me encontré en dormitorios de 9 a 15 personas con el baño comunitario ubicado directamente en el centro y con nada más que una cortina de baño para mayor privacidad. Escuchar los sonidos de personas con diarrea explosiva cada 30 minutos es muy desagradable. Los auriculares se convierten en una necesidad absoluta. No hay nada peor que estar en un albergue y tener el baño tan cerca. Recuerdo una vez en un dormitorio compartido lleno de gente. El baño estaba justo en el medio y solo había una cortina. Cada vez que alguien tenía problemas estomacales, era difícil ignorarlo. A veces, simplemente me ponía los auriculares y trataba de concentrarme en otra cosa. Al final, solo quieres un poco de paz. Británico aquí. Estaba alojado en un albergue australiano en Melbourne. Me emborraché y me desmayé en el nivel superior de la litera. Me desperté a las 2 de la madrugada y vi a un chico parado al final de mi cama mirándome fijamente. Estuvo allí durante aproximadamente 1 minuto y luego se fue en silencio. También me cambié a la litera de abajo más tarde esa semana y me despertó una pareja follando encima de mí. El sonido de la bofetada, la bofetada, la bofetada me persigue. Eso suena un poco inquietante. Despertarte y ver a alguien ahí, solo mirándote, no debe ser agradable. Y lo de la pareja, eso es una experiencia que no se olvida fácil. Definitivamente es algo que no esperas en un albergue. A veces, los lugares donde te quedas pueden tener sorpresas extrañas. Podría haber sucedido en cualquier lugar, pero mientras estaba en Berlín me robaron el pasaporte. Me desperté y vi que la puerta de nuestra habitación estaba abierta, después de haberme asegurado de cerrarla la noche anterior. Cuando nos dimos cuenta de que todos los objetos de valor seguían allí, aparte de mi pasaporte, supusimos que lo había extraviado. No fue hasta que nos marchamos una semana después que descubrimos que algunas personas alquilaron 2 bicicletas en nuestro albergue usando mi apellido, asumimos que no planeaban devolverlas. Es una situación complicada. Perder documentos importantes como el pasaporte nunca es fácil. Me imagino la confusión al inicio, pensando que lo habías perdido. Y luego descubrir que alguien más estuvo usando tu identidad para rentar bicicletas debe haber sido un golpe. A veces, las cosas no salen como uno espera, y hay que lidiar con esas sorpresas desagradables en el camino. No fue tan terrible, pero mi peor incidente tuvo que ser aquella vez que me quedé en un pueblo maya en Belice. Bonito y pequeño dormitorio tipo cabaña. Sin agua corriente. No hay papel higiénico. El baño excavado estaba cubierto de mosquitos. No cagué durante 2 días y medio por miedo a que los mosquitos me comieran las nalgas como si fueran comestibles. El lugar era hermoso. Eso suena complicado. Pasar ese tiempo sin ir al baño debe haber sido incómodo. Pero al menos la vista era buena. A veces, estar en lugares así puede ser todo un reto, pero también una buena historia que contar. Aunque, no sé si sería capaz de aguantar tanto sin ir al baño. ¿Te quedó algo positivo de esa experiencia? Una vez reservé un albergue en Ámsterdam, en la parte Jordán de la ciudad.
No leí atentamente las notas del albergue cuando lo reservé. Llegué y me di cuenta de que era un albergue totalmente cristiano en el que no se podía fumar ni beber y había un toque de queda a las 9:30 de la noche, las puertas se cerraban a las 10 de la noche sin excepciones. Como se puede imaginar, esto era exactamente lo contrario de lo que esperaba. Ámsterdam. Era junio y todo lo demás estaba agotado. No tenía dinero para una habitación de hotel, así que esa fue mi experiencia en Ámsterdam. Grupos de oración y en la cama a las 10:30. Fue extraño. No estoy seguro, pero tras leer algunas de las historias de terror en este hilo, creo que esto no es tan malo si tomamos en cuenta todo lo que se ha mencionado. Me alojé en un albergue en Los Ángeles y pasé la mayor parte del tiempo siendo golpeado con gente de todo el mundo. Una noche me escabullí para vomitar discretamente en el único baño que estaba en el suelo y cuando tiré de la cadena, empezó a salir espuma en lugar de agua. Seguí tirando la cadena porque estaba borracho y esperaba que se convirtiera en agua, pero en lugar de eso, todo el baño se desbordó de espuma y todos decían, ¿qué estás haciendo? Eso suena como una noche típica en un hostel. A veces, el exceso de fiesta trae situaciones raras. Imaginar a todos en la sala mirando y preguntándose qué pasa. Al final, solo es una anécdota de lo que puede suceder cuando estás en un lugar lleno de extraños. Quizás debiste pedir ayuda antes de hacer un desastre. No en un albergue sino en un camping. Este chico decidió que sería una gran idea tocar la guitarra alrededor de las 11:30 de la noche, cuando todos intentaban dormir. Luego, alrededor de las 6 de la mañana, esta gran familia que hablaba chino se despertó y comenzó a gritarse unos a otros. Tenían un montón de niños gritando que no se callaban. Eso me recuerda a un viaje que hice una vez. Llegamos a un campamento y había un tipo tocando la guitarra a esa hora. No entendía por qué no podía esperar a la mañana. Luego, al amanecer, una familia grande empezó a hablar a todo volumen. Los niños gritaban y no dejaban de correr. Fue un desastre. No pude dormir bien en toda la noche. La gente a veces no piensa en los demás. Pagamos nuestra habitación en el albergue. Subí las escaleras y lo encontré vacío, excepto por un mochilero descuidado con camisetas sin mangas y boxers que estaba afilando su cuchillo de caza de 10. No salimos del albergue y seguimos caminando. Eso fue raro. Una vez estaba en un hostal y entré a una habitación similar. Había un tipo con un cuchillo, y la verdad, no se veía muy bien. Decidí que lo mejor era irme. A veces, es mejor escuchar esas corazonadas. Así que también me fui de ese lugar. Esas experiencias hacen que uno piense dos veces antes de alojarse en sitios extraños. Así que después de viajar un poco llegamos a Mendoza un poco cansados. En el primer lugar al que llegamos nos registramos y nos quedamos dormidos en la cama. Solo para despertarnos mucho más tarde cuando descubrimos que la ventana de la habitación daba a la pista de baile del club nocturno de al lado. Una pista de baile al aire libre. Hay, o había al menos, un albergue en Tahití. Era una locura, cara y basura, muy parecida a la isla misma, así que nos fuimos después de una noche. Pero después de haber estado en muchos albergues en todo el mundo, no he tenido otras malas experiencias. Fue un viaje largo y al llegar a Mendoza estábamos cansados. Solo entramos al lugar, nos tiramos en la cama y nos quedamos dormidos. Más tarde, nos despertó el ruido de un club nocturno al lado. La ventana daba justo a la pista de baile al aire libre. En Tahití, nos quedamos en un hostel caro y malo, así que nos fuimos al día siguiente. Pero en general, las experiencias en hostales han sido buenas. En Marsella, Francia. 4 amigos y yo reservamos una habitación para 5 personas. Llegamos al albergue a la 1 de la tarde y entramos en la habitación. Notamos que la habitación solo tenía 4 camas individuales. La puerta de la habitación no tenía cerradura y el inodoro tenía fugas. Reservamos 2 noches y nos fuimos después de la 1. Parece que tu experiencia en el albergue de Marsella no fue la mejor. Con esos problemas, es lógico que decidieran irse. Una habitación sin cerradura y un baño con filtraciones no son cosas que quieras lidiar. A veces, las fotos y las descripciones no son lo que parecen. Yo también he tenido experiencias así donde las expectativas son diferentes a la realidad. Pasé 2 semanas en Costa Rica. Organicé una cena local con una familia. Lo cual salió bastante bien por no hablar el mismo idioma. De todos modos, después de la cena, el hombre que se suponía que sería yo nunca apareció. No tenía un teléfono celular que funcionara, terminé caminando de regreso al hotel, gracias a Dios. Estaba mirando por la ventana prestando atención a los hermosos lugares.
Tuve una experiencia similar en un viaje. Estaba en México y planeaba conocer a unos amigos locales. Después de un buen día, ellos no pudieron recogerme. Sin señal y con un mapa viejo, decidí caminar. Aunque estaba un poco perdido, disfruté de los paisajes y la cultura. Al final, llegué a mi hotel cansado pero contento. Aprendí a no depender tanto de los planes. Una vez fui el imbécil en un albergue. No pude encontrar mi billetera y necesitaba salir muy temprano en la mañana. Así que terminé encendiendo todas las luces a las 6 de la mañana y armando un alboroto. Mi billetera estuvo en mi mochila todo el tiempo. A veces uno puede actuar sin pensar. Recuerdo un momento similar en un viaje. Necesitaba salir rápido y empecé a buscar en mi habitación a oscuras, haciendo ruido y encendiendo luces. Al final, la cosa más simple estaba justo frente a mí. Todos se despertaron molestos, y yo solo me quedé allí sintiéndome un poco tonto. Las prisas nunca son buenas. Una casa de huéspedes estatal en Beijing alrededor de 1999. Anunciaban una especie de baño de vapor, lo cual sonaba genial, pero no me importó porque era julio y hacía un calor infernal. Al final resultó que, las tuberías del baño de vapor pasaban por debajo de nuestra habitación, por lo que la temperatura era superior a 100 grados en todo momento. Cuando nos quejamos, nos hicieron arrastrar nuestros colchones a una sala de conferencias y dormir debajo de la mesa. Fue un maldito desastre, pero solo como $3 por noche. Era julio de 1999 y estábamos en una casa de huéspedes en Pekín. Pensé que el sauna sería interesante, pero el calor era insoportable. Las tuberías estaban debajo de nuestra habitación, así que nos derretíamos. Al quejarnos, nos mandaron a dormir en un salón de conferencias, debajo de una mesa. Un caos total, pero bueno, era solo $3 la noche. Al final, un recuerdo peculiar de ese viaje. Me bloquearon. Estaba en Edimburgo y había ido a hacer un recorrido nocturno por las mazmorras o algo así. Regresé al albergue temprano y la puerta estaba cerrada con llave. Lo golpeé, llamé al albergue, envié un correo electrónico a la línea de ayuda, llamé a la policía que no es de emergencia, etc. Se suponía que debía irme a Glasgow a la mañana siguiente, así que me asusté porque no llevaba ninguna de mis cosas encima. Al final, me respondieron un correo electrónico y me dijeron, bajaré en un minuto. Me deberían haber dado una llave cuando me registré, pero no fue así. Tampoco me dijeron que las puertas se cerraran después de las 10:30. Parece que tuviste un mal rato en Edimburgo. Estar encerrado y no tener tus cosas debe ser frustrante. Lo peor es que te faltó información sobre el horario de las puertas. Al final, no es agradable tener que esperar ayuda en medio de la noche. Espero que tu viaje a Glasgow haya sido mejor, al menos. La primera experiencia en un albergue en Tailandia fue una habitación mixta de 16 camas y yo estaba en la litera de abajo, un lugar seguro, pensé. No, llegan las 4 de la madrugada y la cama comienza a moverse y una pareja con la que había estado de fiesta, antes comienza a hacerlo bastante ruidosamente. Afortunadamente duró muy poco y fueron amables, de lo contrario habría dicho algo. A la mañana siguiente ya no estaban. Aunque no es un buen comienzo para la vida del albergue. Mi primera experiencia en un hostel en Tailandia fue en un cuarto compartido de 16 personas. Yo estaba en la litera de abajo, pensando que sería un lugar seguro. Pero a las 4 de la mañana, la cama comenzó a moverse y una pareja con la que había estado de fiesta empezó a hacer ruido. Fue corto y eran amables, así que no dije nada. Al día siguiente, ya no estaban. No fue el mejor comienzo. En realidad, esto no fue culpa de los albergues, pero el año pasado, cuando estuve en Barcelona, fui a un club con un grupo de otras personas que había conocido que se alojaban allí. De todos modos, me emborraché mucho y de alguna manera logré regresar al albergue. Mis nuevos amigos tuvieron que despertarme alrededor de las 5 de la mañana porque me había desmayado borracho. En el vestíbulo /diagonal cocina /diagonal sala de estar /diagonal área donde básicamente están todos cuando no están durmiendo. También tenía un poco de vómito en la camisa y no hace falta decir que me sentí bastante avergonzado una vez que recuperé la sobriedad. Aún así es un buen momento. Estuve en un hostal en Barcelona y salí a una fiesta con algunos conocidos. La pasé bien, pero me emborraché y me quedé dormido en la sala común. Mis nuevos amigos tuvieron que despertarme a las 5 de la mañana. Desperté con un poco de vómito en la camiseta, así que fue embarazoso al sobernarme. A pesar de eso, la experiencia estuvo bien. Mosquitos en la habitación.
Los únicos mosquitos que vi en cualquier lugar durante todo el tiempo que estuve en ese viaje por Europa. No hay nada en esta tierra que me vuelva más loco que escuchar el zumbido de un mosquito volando hacia mi oído, mientras intento conciliar el sueño. Considerándolo todo, si eso es lo peor que me pasó, creo que he tenido mucha suerte. Entiendo. A veces, esos pequeños insectos pueden arruinar una buena noche de sueño. Recuerdo una vez que también tuve problemas con mosquitos mientras acampábamos. Eran tan molestos que no podía descansar bien. Al final, solo me quedé despierto, tratando de ignorar el zumbido. Pero al final del viaje, me di cuenta de que siempre hay algo que nos puede molestar, aunque sea pequeño. Al menos fue una experiencia más para recordar. Estaba en un albergue en Perth que estaba infestado de cucarachas. Uno de ellos se subió a la pierna de mi novia en medio de la noche. En un reflejo, lo levantó y aterrizó en su cabello, donde se quedó atascado. Me desperté con una novia que se agitaba, lloraba y gritaba. Luego rápidamente se volvió a dormir. Ese momento en el hostal fue algo. Despertarte y ver a tu pareja en pánico, solo para volver a dormir como si nada. Las cucarachas pueden ser un desastre, pero a veces las reacciones son demasiado divertidas, aunque no en el momento. Al final del día, es solo una anécdota más para contar entre risas. Esta señora alemana pensó que era una excelente idea alojarse en una habitación compartida en Venecia con su bebé de quizás 12 meses. Obviamente es una idea estúpida. No estaba seguro de con quién estaba más enojado, si con ella o con el albergue por permitirlo. Y sí, me quejé tanto con ella como con el albergue. No entiendo cómo alguien puede pensar que es buena idea llevar un bebé a un dormitorio compartido. La verdad es que fue incómodo para todos. Me molestó tanto la falta de juicio, tanto de ella como del lugar. Al final, tuve que decirles a ambos lo que pensaba. No sé si sirvió de algo, pero sentí que debía decirlo. A veces es difícil entender la lógica de la gente. Mira, así es como manejas el drama. Nada de esto en las redes sociales para lanzar insultos horribles y guardar rencores durante años y años. Simplemente lucha, suelta toda esa ira reprimida y todos podrán seguir con sus vidas por la mañana. Un amigo siempre decía que lo mejor es resolver los conflictos de frente. Una vez, tuvimos una pelea fuerte, pero en lugar de dejarlo pasar, nos vimos, hablamos y nos dijimos lo que pensábamos. Al final, reímos de lo tontos que fuimos. Aprendí que es más fácil seguir adelante si no guardas rencor. A veces, una charla directa es todo lo que necesitas para dejar las cosas en el pasado. Lo mismo me pasó en un albergue cerca de King's Cross, donde un tipo extranjero encendió las luces y tuvo una conversación telefónica muy ruidosa a las 3 de la madrugada en una habitación llena hasta el tope de literas triples, unas 30 personas. Estaba temblando de furia. Era de madrugada y en el albergue cerca de King's Cross, un tipo extranjero decidió encender las luces y empezar una conversación telefónica a todo volumen. Había un montón de camas en la habitación y como 30 personas intentaban dormir. La situación era bastante incómoda y no pude evitar sentir una mezcla de frustración y cansancio. Al final, solo cerré los ojos e intenté ignorarlo. Le pasó esto a un chico en Budapest hace unos años. Él estaba en la litera encima de mí. Ya era suficiente, así que tomé mis pies como si fueran una prensa para piernas y empujé hacia arriba el colchón, levantándolo un buen pie del marco de la cama y lo dejé caer. Esto despertó al chico, y tan sorprendido como estaba, se revolvió y en el proceso cayó de la litera superior al suelo de madera. La mitad de la habitación me vio hacerlo, pero nadie dijo nada ya que todos actuamos como si él nos hubiera despertado cayéndose de la cama y haciendo un fuerte ruido cuando golpeó el suelo. Luego procedí a convencerlo de que debía haber estado teniendo un mal sueño. En mi opinión, la mejor manera de cuidar al roncador. Ese tipo en Budapest me recuerda a una vez que un amigo estaba roncando en un viaje. No podía dormir, así que decidí hacer algo al respecto. Usé mi pie para darle un buen empujón al colchón. Cayó al suelo sorprendido, y todos en la habitación actuaron como si fuera algo normal. Luego, le dije que debía haber tenido una pesadilla. A veces, hay que tomar medidas drásticas. Ja. Una vez, en un albergue en Brisbane, Oz, compartí habitación con 2 chicos británicos. Chicos, supongo. De todos modos, estaban haciendo todo el asunto del año sabático, consiguiendo trabajo como camareros e yendo al pub todas las noches. Y todos los días hablaban mierda de lo tontas e incultas que eran las chicas australianas, de cómo no podían soportar tener más conversaciones discretas, bla, bla.
Luego se sentaban y decían cosas como, oye, estaba pensando que cuando volvamos al Reino Unido seré piloto. El otro, pero creo que eso requiere mucho entrenamiento. Ah, ¿de verdad? Sí no importa entonces. Suena como una experiencia interesante en el hostel. Es curioso cómo la gente a veces se siente superior y critica a otros, mientras planea cosas que requieren mucho esfuerzo sin tener ni idea. Me hace pensar en cómo a veces nos hacemos ideas de lo que queremos, pero no siempre vemos la realidad de lo que implica. Al final, a veces solo se trata de disfrutar el momento, sin complicarse demasiado. ¿Estaba cerca de una ruta de senderismo de largo recorrido? A veces, incluso cuando los mochileros que caminan por la naturaleza salen del sendero y se duchan, su equipo sigue apestando. Y muchos simplemente vienen a abrazar el funk del excursionista. No hay nada como la esencia del senderista. Recuerdo una vez cuando yo y un amigo fuimos de mochileros por un par de días. Después de caminar y sudar, la ducha fue una revelación, pero nuestra ropa aún olía a humo y tierra. Al final, decidimos reírnos de eso y simplemente disfrutar del viaje, con todo y el funk de senderismo. A veces, es parte de la aventura. Al parecer las personas que habían salido de la habitación ya les habían contado lo que estaba pasando. Y como la recepción suele estar atendida por otros mochileros a los que solo se les paga el alojamiento, nadie suele hacer nada al respecto. Parecía bastante molesto y me preguntó al respecto sin que yo mencionara nada, lo que interpreté como una señal aceptable, por lo menos. Sin embargo, en ese momento, simplemente deseaba irme. Santa mierda. Me alojé en un albergue similar en Ámsterdam hace un mes. Mi amiga fue a ducharse, pero no se dio cuenta de que el agua se escurría muy lentamente, así que me horroricé al descubrir que mis pies estaban cubiertos de agua. Se lo informamos al portero, quien fue muy amable y se ofreció a ubicarnos en una habitación diferente, pero lo rechazamos porque estábamos agotados después de un día de viaje bajo la lluvia. Eso me suena. Una vez también estuve en un albergue donde había un problema similar. El agua se desbordaba y todos los que estaban en la zona terminaron con los pies mojados. Era un lío. Al final, nos ofrecieron cambiar de habitación, pero igual no teníamos ganas de movernos. Simplemente queríamos descansar después de un día largo. A veces, las cosas no salen como uno espera. Estoy empezando a superar eso de conocer gente en los albergues. La mayoría de las veces se trata de australianos de 20 años en su año sabático que se cagan por la noche y duermen todo el día. Muy rara vez he conocido a personas con las que realmente fuera interesante hablar. Entiendo lo que dices. A veces, en los hostales, la gente busca solo divertirse y no profundiza en las conversaciones. Recuerdo una vez que conocí a un viajero que compartió historias fascinantes sobre sus aventuras. Fue un cambio agradable, pero la mayoría solo estaba interesada en la fiesta. Al final, la conexión real es rara de encontrar en ese tipo de ambiente. Un grupo de españoles borrachos llegaron a las 3 de la madrugada y estuvieron gritándose durante unos buenos 20 minutos. Así hablan ellos, voz interior, no es un concepto en España, si no están gritando y riendo continuamente tienen que renunciar a su ciudadanía. Me acuerdo de una vez que salí con unos amigos a un bar. Al final de la noche, éramos como ese grupo. Gritando y riendo, sin importar lo tarde que era. La gente nos miraba, pero nosotros estábamos en nuestra burbuja. Es algo común entre los españoles, no hay otra forma de disfrutar la noche. Al final, no importa la hora, solo importa pasarlo bien. Puedo intentar ayudar. Estuve viajando de mochilero durante 2 meses y medio en Europa. Mujer de 20 años sola. Mientras tenga una buena cabeza sobre sus hombros, debería estar bien. Yo tampoco tenía experiencia previa en viajes. Solo necesitas ser inteligente. Un consejo, puede reservar albergues online y leer reseñas. Definitivamente debería hacer eso. Hostelworld.com, Booking.com, Hostels.com, etc. Mira valoraciones, reseñas, etc. Hostales, no hoteles. Los albergues ofrecen mucho más. Los buenos albergues tienen tantos recursos. Mapas, recorridos a pie gratuitos, nuevos amigos, conocimiento local, etc. Debería aprovechar eso. Pregúntale a los lugareños. Ella realmente debería hacer eso, especialmente el personal del albergue. ¿Dónde están los buenos lugares que no son tan turísticos? ¿Dónde se come bien y barato? Las zonas turísticas tienden a tener precios más altos, ella es una adolescente.
Quizás quiera beber. No puedes detenerla y, dependiendo de la edad que parezca, es probable que no te pidan una identificación. En mi experiencia, solo Inglaterra e Irlanda lo hicieron. Lo que hice es seguro, podría ir a tomar unas copas solo, pero nunca logré cuidar de mí mismo. La única vez que bebía mucho era en los pubs de los albergues, donde tenía un grupo grande y me mantenía firme. Es simplemente más seguro. Además, mochila, de verdad. No dejes que traiga una maleta. Hay adoquines y colinas por todas partes. Empecé con una maleta y los adoquines mataron las ruedas. Una mochila también era mucho más fácil de subir cuestas. Nunca tuve ningún problema mientras viajaba y conocí a muchas otras mujeres que viajaban solas que también informaron que estaban bien. Mientras creas que su juicio es bueno y que es sensata y responsable, creo que estará bien. También podría recomendar algunas de mis ciudades favoritas y algunos buenos albergues en los que estuve si lo deseas. A mí me pasó algo similar. Viajé solo a Europa, sin mucha experiencia previa. Me quedé en albergues, que son una buena opción. Hice amigos y obtuve buenos tips de los locales. Recuerdo que me ayudaron a encontrar lugares económicos para comer y a evitar las trampas turísticas. El consejo del bolso es clave, el mío nunca falló. Al final, fue una experiencia única, pero la planificación siempre ayuda. Ella se callaba, pero unos minutos después su cerebro lo olvidaba y simplemente comenzaba de nuevo. No podía dormir, así que me mantuvo entretenido en todo caso. Básicamente era la casa de alguien, así que si uno de los miembros me viera, solo podría imaginar la conversación en vietnamita al día siguiente. El inglés estuvo hablando con la gallina anoche. Qué bueno que no tuviste problemas con la situación, de lo contrario, habría sido una charla bastante incómoda, si es que no lo fue ya. Bueno, no soy de Yorkshire, pero ahí es donde vivo ahora, y ahí es donde aprendí inglés. Haré como si toda la educación de idiomas extranjeros no tuvo lugar en mi pasado. Se vuelve irrelevante después de mudarme a Yorkshire de todos modos. Viví en Yorkshire por un tiempo. Al principio, me costó un poco acostumbrarme al acento, pero con el tiempo empecé a entender y hablar mejor. A veces, salía a caminar y escuchaba conversaciones sobre cosas simples, como el clima o los pubs. Me di cuenta de que aprender un nuevo idioma es más fácil cuando te rodeas de personas. Así que, poco a poco, me adapté a la vida allí. Sonaba y parecía bastante enojado por eso, y me preguntó al respecto sin que yo lo mencionara en absoluto, así que lo tomé como una señal medio decente, al menos. Sin embargo, en ese momento, sobre todo, solo quería irme. Esa situación me recuerda a un amigo que siempre se quejaba de todo en las reuniones. Una vez, me preguntó por qué no estaba tan animado. Me sorprendió que lo mencionara, porque ni siquiera había tocado el tema. Solo quería irme. A veces, las conversaciones incómodas hacen que solo desees salir del lugar. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.